día se produjo un hecho de lo más reprochable y que como sociedad tenemos que protestar, tenemos que levantar la voz. Se produjo un debate en el diario El Comercio. Ellos hacen bien en producir debates y juntar candidatos y además juntar voces discrepantes. Eso es bueno. Y el debate ya había terminado entre Mario Bryce y Julio Arvizu. Por cierto, hemos llamado a Mario Bryce y él dice que encantado de venir otro día, pero solo. La cosa es que ya había terminado y la presentadora Ariana Lira, me parece, estaba despidiendo el debate y de pronto Bryce saca de no sé dónde un jabón y se lo pone a Julio Arvizu en su pupitre. El gesto califica como racista por donde se le mire. Julio Arvizu está con nosotros para que nos cuente su punto de vista, sus ángulos, cómo es que él lo sintió, porque como decía antes del corte hace un momento, quienes tenemos un poco de lectura, un poco de memoria, un poco de, visión de las cosas, sabemos pues muy bien qué cosa significa cuando le ponen a uno un jabón. ¿Qué cosa significa, Julio, buenas noches? Buenas noches, cuando Jaime. A uno le ponen un jabón? Mira, primero, Jaime, muchas gracias por la invitación, por supuesto. Tú hacías alusión a quienes tenemos algo de lectura y efectivamente, mira, mucho se ha escrito sobre esto en el Perú, desde Ricardo Palma, pasando por Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Sobre qué significa efectivamente este asunto del blanqueo de la piel, ¿no es cierto? De cómo es que lo oscuro está relacionado con una serie de deficiencias o de carencias o de situaciones anómalas o de suciedad, ¿no? Esto, de hecho, no es nuevo para mí, pero lo tengo que decir. Alguna vez creo que hemos conversado sobre esto hace mucho tiempo. Lo he hablado con muchísima gente, es verdad. Esto pasa frecuentemente. ¿No es primera vez que te pasa que te ponen un jabón? No es primera vez que asocian... Eso pues. ¿No es cierto? Eso, digamos, lo de el color de la piel con la suciedad. Esto no me pasa a mí solamente, Jaime. Y esto hay que decirlo porque hay muchísima gente, incluso abogados, penalistas. Hoy... digamos, leí algunas opiniones de algunos abogados insignes, ¿no?, que sostienen que no hay delito de discriminación, que es el delito que vamos a denunciar mañana de manera ampliatoria, porque no hay aquí una relación entre el aseo o la higiene con la discriminación o la discriminación racial específicamente, cuando en verdad, evidentemente, la intención del sujeto activo, en este caso del señor Bryce, es menospreciar, ¿no?, a quien tenía al frente por el color de la piel. Otra razón no existe para que él me entregue un jabón. Él no sabe si acaso ese día olvidé jabonarme, él no vive conmigo, él no va conmigo a la ducha. Entonces, el señor lo que está haciendo básicamente es relacionar eso que por tantos años ha tenido que sufrir la gente en este país, la gente que tiene el color que tengo yo, ¿no?, como agravio sostenido, sistemático, que no solamente representa un agravio inmediato, sino que muchas veces, Jaime, representa una imposibilidad de acceso a servicios, una imposibilidad de acceso a derechos. No, a partir de lo, digamos, de lo racial o de lo racista se construye todo lo que tú dices, pero para tenerlo claro y para que la gente lo perciba claramente, esto que como acabamos de comentarlo con Julio Arvizu no es novedad, el hecho que te pongan un jabón, y lamentablemente tenemos que hablar del color de la gente, de la piel, ¿no?, de la piel de la gente, sí, a una persona con la piel de Julio significa lávate porque tienes que ser blanco. Así más es. o menos, para decirlo en cortas palabras. Además que lo haga alguien que, digamos, no tiene el color de mi piel, por eso, ¿no es cierto? Además supone un discurso supremacista, lo cual ya es deplorable en el contexto de una elección y en el contexto específico de un debate televisado, digamos, que sale además en vivo y en directo. Eso supone, Jaime, que si esto pasa a ese nivel, el señor Bryce está acostumbrado, ¿no es cierto?, a hacer lo mismo, como que lo hace. Ojo, porque yo he sido testigo de cómo el señor insulta a otras personas por distintos defectos o en razón de otro tipo de situaciones. El señor de Belaúnde, por ejemplo, lo insultó en el Twitter por un defecto para arrastrar las palabras, ¿no es cierto?
es muy conocida la actitud del señor con algunas mujeres, compañeras de trabajo. El señor es, pues, digamos, representa estas taras que tienen algunas personas, ¿no?, respecto de sus semejantes, ¿no? Es lamentable, además, tener que estar hablando de esto en una campaña política en la que deberíamos escuchar propuestas de los candidatos sobre fiscalizar, sobre representar y sobre legislar, que son las tres funciones básicas de un congresista. El secretario de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, yo pensé que iba a tomar cierta distancia, ni el propio partido lo ha hecho porque vamos a leer un comunicado en un momento, pero el señor López Aliaga estuvo esta noche en Quién tiene la razón con Fernando Carvalho y dijo algo que después me gustaría comentarlo contigo. Vamos a escucharlo. En medio del trabajo, las 4 horas últimas, de ver todas las barbaridades de Arbizu. Insulta como él solo, ¿ah? O sea, que le da un jaboncito para que se bañe tampoco no es tanto. Es un símbolo lo que ha hecho Bryce. Limpiémonos no de la cochinada, digamos, física que puede no tenerla el señor Arbizu, porque se baña todos los días, como él dice ahora, ¿no? Pero limpiémonos de la brisa bolivariana, pues. El mensaje es más de fondo, ¿ya? El señor Arbizu representa una amenaza para este país. El señor Arbizu representa la izquierda tratando de entrar a nuestro país a hacer una chilenización a la mala de Perú. Eso es lo que se nos viene en nuestra opinión. Mire qué rápido la Fiscalía se mueve a mando del dictador Vizcarra. Qué raro que salga una denuncia en horas en el Perú. Entonces ya no hay nada que hablar. Ya está denunciado el señor Bryce. Vamos a proteger al señor Bryce, más bien, que tenga libertad de opinión. Bueno, dice varias cosas, ¿no? Pero hay una defensa en bloque del Partido Solidaridad Nacional porque representas un peligro, porque en el fondo lo que Bryce ha querido hacer contigo es lavar la política, porque vienes con una brisita bolivariana. A ver, yo creo que el señor López Aliaga lo que hace en este caso es desnudar las intenciones del partido mismo. Es decir, recordemos nada más que el día de hoy quien tenía que estar frente a mí en el debate en el comercio no era el señor Bryce, sino la señora Rosa Bartra. ¿Eso se pactó originalmente? Eso se pactó originalmente. La señora Bartra desistió de debatir conmigo el día de ayer en la tarde, cuando se había comprometido a estar a las 10 de la mañana. No tuvo ningún problema en estar ayer en un debate y hoy en otro. Sin embargo, a nosotros nos dijo que no. Y claro, nos mandó a este cachorrito que no tenía seguramente nada que perder y por eso dijo las barbaridades que dijo. Claro, eso fue lo que yo pensé saliendo del comercio. Sin embargo, después me doy cuenta que esta es una posición institucional, es decir, esta posición racista, que además compatibiliza perfectamente con la posición misógina, machista, cavernaria de varios de los integrantes de la lista que además se han expresado de manera absolutamente explícita en otros debates y en otros actos públicos. Lo que habla es de una organización que se ha montado para hacer de la política todavía algo peor de lo que la gente supone que es, ¿no? Solidaridad Nacional no solamente es una especie de silo del fujimorismo hoy, sino que hoy por hoy representa, creo yo, un pozo séptico donde ha caído toda la podredumbre de la política nacional. Yo lamento muchísimo las palabras del señor López Aliaga porque, como tú decías, lo lógico hubiera sido tomar distancia de una posición. Yo esperaba un poco eso, ¿no? Porque ahora hay un comunicado del partido y el comunicado del partido recoge algunas cosas que el señor Bryce ha dicho luego y ha mostrado un videíto grabado con un teléfono en el que sostiene que tú has amenazado de muerte a Bryce, lo has amenazado de muerte y solo se ve un pedazo, digamos, como grabado al paso en el que le dices algo así como, ya sabes, o algo por el estilo, claro, y claro, eso él lo sustenta o es un sustento para afirmar que tú lo amenazaste de muerte. No, es que realmente eso da cuenta ya de algo mucho más problemático en el señor Bryce que tendrán que evaluar sus correligionarios y sus tratantes, ¿no? Porque en verdad aquí lo que está ocurriendo es que están tratando de soplar para... ¿Qué le dijiste exactamente? Nada. ¿Qué hablaron exactamente? Por supuesto que yo le decía
que le anunciaba lo que venía, que es lo que se le va a venir mañana. Yo mañana voy a presentar una denuncia ampliatoria, ya no podría ser la denuncia original porque de oficio ya el Ministerio Público abrió la investigación, pero mañana yo voy a presentar una denuncia ampliatoria. Jaime, te digo una cosa, yo estoy hasta ahora, y no te lo digo todavía en mis cabales, o sea, esto no es para mí, lo hablábamos antes de la entrevista, si bien yo he recibido en mi vida muchísimos insultos racistas, en distintas situaciones en mi vida, jamás se me ocurrió que esto iba a pasar en un acto público de esta naturaleza y jamás se me ocurrió que iba a pasar entrando yo en el ámbito de una elección congresal. Jamás se me ocurrió que esto pudiera pasar. Pensé que estando ya avanzados del siglo XX, estas cosas solamente, lamentablemente, que siguen ocurriendo en los espacios domésticos, digamos, no se explicitaban de esta manera. Claro, en verdad es terrible que esto siga pasando en las calles, que le siga pasando a la verdulera en la esquina, que le siga pasando. Yo finalmente tengo cómo defenderme. Y puedo venir a tu programa y puedo hacer la denuncia, pero el vendedor ambulante, la señora, la cajera del supermercado, el señor que atiende en un hotel, ¿no es cierto? Hemos visto muchas veces cómo las cámaras se introducen más bien en esos espacios privados para explicitar esto que ocurre a diario, ¿no? Y si hoy este sujeto tomó la decisión de hacerlo público porque sabía que había cámaras allí y quería además hacerlo explícito, es porque quiere manifestarse tal cual lo que es decir, un vulgar racista, pero además un sujeto que después de eso miente para tratar de enmendar su propia conducta. Penoso lo del señor López Aliaga, insisto, porque eso ya da cuenta no solamente de la conducta personal del señor Bryce, sino de una conducta institucional de este partido Solidaridad Nacional que le debe muchísimas explicaciones al país, además, por hechos anteriores, ¿no? Entonces, ¿vas a denunciar a Bryce concretamente? Voy a denunciar por a Bryce, el delito de discriminación, que entiendo es el artículo 324 del Código Penal, sí, que abarca hasta 2 años de prisión, un poquito hasta más, tres años de prisión, incluso hasta trabajo comunitario. Así es. El problema es que la citación del Ministerio Público es después de las elecciones. Mira, digamos, a ver, ¿qué pasa si, digamos, Bryce gana? O sea, esto a mí no me... Primero, a mí no me lleva hacer la denuncia, no me lleva a tratar de posicionarme. Yo puedo perfectamente hablar de esto en ámbitos académicos o en la tranquilidad de las instalaciones del partido político al que pertenezco, ¿no? Esto básicamente tiene que ver con un asunto que yo quiero dejar como precedente. Insisto, esto me pasa a mí ahora. Esto que me pasa a mí ahora le ha pasado a millones de peruanos aquí y en el extranjero cuando han tenido que emigrar. Y no es posible, ¿no? No es posible que la gente que comete este tipo de agravios contra gente de este país, gente que ha sufrido la discriminación sostenidamente en el pasado, que ha sido colonizada y que ha sido por eso además sometida a una serie de vejámenes y agravios en la historia de este país, siga siendo, ¿no es cierto?, víctima de la discriminación de sujetos que todavía creen en la supremacía, ¿no? Porque esto no es sino expresión de esa fantasía supremacista que tienen algunos, ¿no? Y que por allí quieren, digamos, evocar momentos asiagos de la historia de la humanidad, ¿no es cierto? Estas cosas han dado lugar a muchísimos momentos terribles en la historia del mundo, ¿no? Que no volvamos en este país, además de una multiculturalidad importante, a sentirnos discriminados por nuestro color. Yo Eso está bueno, por esa razón. Eso está bueno. Señor, ¿no? Ahora, tú comprenderás, siempre que tenemos a un candidato, queremos hacerle, además de, digamos, has ocupado los portales y las redes sociales, tu nombre es tendencia en Twitter, y además me he solidarizado a través de ti con casos de mucha gente que vive una situación racial así. Sin embargo, como eres candidato al Congreso, claro, hay preguntas de rigor que te tengo que hacer, porque quieres aspirar a un cargo de representación. Y cuando anunciamos que venías, hay gente que nos ha enviado algún tipo de información, y yo quisiera preguntarte, ¿por qué defendiste a un profesor, Haris Mujica, de la Católica, que fue acusado de acoso
por parte de una alumna y fue retirado de la universidad. Tiene más de una denuncia, entiendo, el señor Mujica, pero hay una denuncia concreta que nos ha llegado, y que fue separado de la universidad, hasta lo que entiendo, por acusaciones de plagio y de falta de ética. ¿Tú fuiste abogado de este señor? Fui abogado por 3 casos de presunto plagio, efectivamente. Ya. No sobre el caso de acoso. Ningún caso de acoso. Y puedo asegurarte, además, ¿no es cierto? Puedo asegurarte que en el caso de los plagios, el señor Janis Mujica no tenía ninguna responsabilidad y nunca la tuvo. Y puedo ser absolutamente contundente con eso, ¿no es cierto? Entonces, que lo que pasa ¿Y por qué fue sancionado con 1 año sin poder dictar ni poder ingresar al campus? Por esa razón, porque fue finalmente encontrado me parece que eran 4 casos, y esos 4 casos, en 2 fue absuelto, y en 2 fue... en 2 sí. Exacto. Cometió plagio. Se encontró que había cometido plagio. Ya. Yo discuto eso va a ser llevado al Poder Judicial, porque además el señor Mujica tiene todo el derecho de llevar este caso y judicializarlo, pero obviamente... ¿Esto fue el 2017, 18? Esto fue el caso de Mujica. Ajá. Por estos por el plagio, presuntos plagios. por el plagio. Fueron entre el 2009 y el 2011, si no me equivoco. Ahora, entiendo que el caso de violación se denunció el 2012. Mi pregunta concreta es, ¿sabías al defender a Mujica sobre casos de plagio que había sido a su vez denunciado por violación? No, nunca fue denunciado por violación. ¿Por acoso? Jamás. Pero sí hay casos, sí los conocías. No los conozco. ¿No los conociste No en los ningún momento? No los conozco. Ya. Está bien, eso en aras de la transparencia, Sí, porque sí, además fue obviamente. conocido y Lo que pasa es público, que ha hecho, ¿no? O sea, sí, por supuesto, tú también lo conoces, o sea, Sí. es una persona conocida, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que hay mitos que se ciernen sobre... No, por eso es mejor preguntarte vos. Y te agradezco la pregunta, te agradezco muchísimo la pregunta. Muy bien, Julio Arbizu, quien ha hecho noticia hoy, lamentablemente, como decimos, en un caso repudiable, y que vamos a ver cómo se conduce. Lo que toca ahora es que el Ministerio Público haga una investigación, como se le dice, aleccionadora, ¿no? Porque ya la verdad, en pleno siglo XXI, estamos como estamos a puertas del Bicentenario, y tenemos que soportar cosas que nos hacen recordar más bien a colonialismos o postcolonialismos. No vienen al caso. No viene al caso. Por cierto, repetimos, hemos llamado al señor Mario Bryce y él nos ha dicho que encantados, pero hoy no. Así que para escuchar todas las voces y escuchar también y hacer las preguntas que tenemos que hacer. Muchas gracias, Julio, por venir. No, gracias a ti, Jaime. Julio Arbizu, candidato de Juntos por el Perú. Con nosotros vamos a la pausa y regresamos para conversar con el embajador Carlos Escul a propósito de los hechos acontecidos en la jornada en Venezuela. Nada está dicho.